Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Aunque sea redundante, quiero volver a agradecer a Tenaris por su generosidad al brindarnos estas magníficas instalaciones y recibirnos, como hemos escuchado recién, como en su casa. Y también, como siempre, a mis colegas y amigos de Sameco por darme esta oportunidad y también este tremendo desafío de tratar de hacer algunas reflexiones nuevas sobre mejora continua en un ámbito tan poblado de expertos y de gente con experiencia en el tema. Cada vez que nos planteamos o me planteo esto año tras año, surge la primera duda de qué traer a este foro que ya no se haya dicho, qué planteo novedoso podemos hacer o qué aporte, qué agregado de valor. Y por supuesto eso implica una búsqueda, implica una reflexión. Y este año se me ocurrió, ustedes después dirán si fue una buena ocurrencia o no, salir un poquito del esquema tradicional, como ustedes escucharon recién. Tengo la suerte de haber estado trabajando los últimos 15 años con un magnífico y calificado equipo en el Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento, estudiando los procesos de mejora continua en Argentina, cosa que hubiera sido imposible si no existiera Sameco. Quiero aclarar eso. Todos los colegas y amigos de universidades que están acá saben lo difícil que es hacer investigación y que a veces las empresas y organizaciones contesten cuestionarios, acepten distintos tipos de evaluaciones o análisis, no por mala voluntad, sino porque las urgencias del día a día a veces no lo permiten. Sameco ha permitido eso. Es un aporte, me parece a mí, de extraordinario valor, no por el trabajo nuestro, sino por el acceso a información que todos podemos compartir y nos podemos enriquecer. La idea de hoy fue, en vez de hablar tanto de qué está pasando, que igual voy a hacer una breve reflexión, tratar de caminar un poquito hacia los bordes del paradigma, como decía Kuhn, en su libro La estructura de las revoluciones científicas, y mirar qué hay más allá. Indudablemente estamos dentro de un paradigma tecnológico que afecta también a los sistemas de gestión que están hoy instalados, Y naturalmente, como expertos en mejora continua, permanentemente estamos tratando de ver cómo mejoramos eso. Entonces, mi idea hoy fue traer acá el concepto de utopía. Es decir, ¿qué pasa si imaginamos esa situación ideal? Bueno, es un desafío. ¿Por qué? Porque cada vez que pensamos en ir más allá del paradigma instalado, cada vez que pensamos en una utopía o en un ideal, rápidamente acceden a nuestra mente todas las restricciones, todos los condicionamientos que la experiencia nos plantea. Todos los no se puede y por qué no se puede, que están muy fundamentados, por lo cual son barreras difíciles de traspasar. El libro que yo mencionaba estudia eso a partir de las revoluciones científicas, cómo cruzar la barrera de un paradigma para instalar otro, en general ocurre cuando se enfrenta a una crisis. Pero bueno, mi idea fue decir, hagamos el ejercicio, tiremos la idea para pensar un poquito entre todos. Al hacerlo se me ocurrió, porque ¿qué hacemos en mejora continua? Cuando enfrentamos los problemas, Todos saben mucho de eso acá. Decimos, bueno, ¿qué es un problema? ¿Algo que no funciona, algo que no anda? No necesariamente. Un problema es, estoy acá, quisiera estar acá. Esa diferencia es un problema. Tengo que entender primero por qué ocurre esa diferencia y después plantear acciones para resolverla. Entonces dije, bueno, hablemos un poquito primero, muy brevemente, de dónde estamos. Y ahí aparecen varias cosas. No es un torbellino de ideas, el dibujo. Aparecen varias cosas. Evidentemente,
En cuanto a metodología, hemos avanzado muchísimo. Y los fundamentos de esa metodología y los avances en metodología son muy sólidos y son muy difíciles de discutir. El paradigma gestional en el que estamos viviendo, por lo menos desde el enfoque teórico, es muy contundente. No voy a mencionar cosas que todos ustedes ya conocen y están representadas allí por estos símbolos y pequeños nombres que seguramente todos ustedes conocen, y que hacen al escenario de lo que llamamos mejora continua. Y eso ¿qué ha hecho? Ha creado íconos. En estos 100 años, digo 100 años, es naturalmente una cifra aproximada, han aparecido íconos. ¿Quién no ha hablado en algún momento de los que estamos en mejora continua del famoso sistema de producción Toyota? Tengo amigos en Toyota, no quisiera que nadie se ofenda, ¿no? Pero a veces digo, ¿hasta cuándo vamos a seguir hablando de Toyota, ¿no? Te repito, no por menoscabar a Toyota, que es indudablemente una organización que ha desarrollado algo muy, muy valioso, extraordinario, ¿no? Toyota, nadie, digamos, ninguna de estos íconos es el comienzo absoluto, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? Toyota primero mira a Ford, a General Motors y después desarrolla un sistema para disminuir los desperdicios, ¿no? Un sistema superador de lo que había visto y queda como un gran ícono, ¿no? Algo como digno de ser imitado. Esto es en Oriente, en los 70 más o menos Toyota empieza a tener relevancia, en los 80 nos enteramos que existía Toyota. Y en Occidente, un poco después, fines de los 80, aparece como otra corriente en Motorola que rápidamente hace carne en las experiencias por ahí más conocidas, más icónicas, en General Electric, ¿no? ¿Esto qué implica? ¿Que todo lo demás? No es que todo lo demás no vale, ¿no? Es una forma de organizar todo eso que está en las nubes de arriba. Claro, estos íconos que comienzan a ser estudiados y a ser divulgados generan denominaciones, organizaciones de todas las formas de trabajo que la preceden en esas nubes que yo he colocado, que empiezan a tener un nombre, ¿no? El Lean del lado de Toyota, el Six Sigma del lado de Motorola, que repito, no invalidan todo lo anterior, lo organizan de una manera determinada y lo proponen al mostrar que en algún lugar ha tenido eso un efecto extraordinario, muy, muy bueno. Y como no podía ser de otra manera, todo termina juntándose porque es parte de lo mismo, el Lean Six Sigma. No voy a abundar en muchos detalles sobre esto que la mayoría de los que estamos aquí conocen y que no impide que alguien esté trabajando con su propia organización y sus propios matices en mejora continua. Nadie está obligado, si quiere tener éxito, a hacer específicamente el Lean como Toyota o el Six Sigma como Motorola. Puede organizar sus cosas en función de su negocio, sus oportunidades, su cultura organizacional. Pero esto es muy sólido, es muy difícil discutir esto. Entonces, ¿dónde está el problema? Un poco la misión mía acá, espero no ser odioso, es ser crítico desde un punto de vista constructivo, obviamente, ¿no? Espero que no se enojen conmigo. El problema, y esto también ya lo hemos mencionado en Sameco, es que aparece algo que salpica la tecnología. Porque estas metodologías de desarrollo de los procesos de mejora continua no nos han dicho del todo o no han terminado de resolver qué pasa con el factor humano, que es el encargado de ejecutar la metodología. Y entonces nos salpica este mar de intangibles, es el nombre que nosotros le hemos dado, podemos llamarlo de cualquier manera, que es lo que tiene que ver con las actitudes humanas, con la motivación, con el liderazgo, con cómo movemos ese mundo de la mejora continua dentro de la organización. Porque el hombre no es un engranaje más de la máquina, ¿no? Como tal vez alguna vez se dijo, ¿no? Entonces, esta pasó a ser la parte difícil que, a mi criterio y en función de los estudios que nosotros hemos hecho, y esto es materia de discusión, se ha amesetado.
Estamos en una meseta de mejora continua. Trato de explicar brevemente por qué digo, tampoco me voy a detener en esto que ha sido presentado en este ámbito. Nosotros generamos un instrumento, y por supuesto puede haber muchos otros, no invalida ningún otro, y por supuesto no es un instrumento de absoluta precisión, es un instrumento que tiene ciertos niveles de incertidumbre, pero nos permite, es un instrumento que nos permite hacer valoraciones analizando conjuntos de empresas de más o menos cómo estamos. El instrumento se basa en un modelo, esto ya fue presentado con 9 factores clave que tienen componentes formales o tangibles e intangibles. Cuando nosotros aplicamos esto, el primer trabajo lo hicimos 2012-2013, nos encontramos, hay un trabajo técnico mañana que va a ampliar todo esto que estoy diciendo, pero ahora solo grandes números. Nosotros nos encontramos con que a nivel global, fíjense que ustedes tienen acá mínimo, máximo y promedio, el promedio estaba, tanto para los factores formales como los intangibles un poquito peor, intangibles todo lo que tiene que ver con comunicación, con las cuestiones no metodológicas, estábamos en un nivel de desarrollo, diría, incipiente, media escala, en una escala de 0 a 100%, con una amplitud o una variación bastante grande. Por supuesto están los benchmarks, Estamos hablando de plantas en Argentina, Acá no estamos hablando de ninguna, por supuesto hay empresas internacionales, corporaciones, pero todas plantas de Argentina, así que no estamos hablando de ningún otro país. Están los benchmarks, pero hay también empresas con muy poquito desarrollo y el promedio está ahí, en un desarrollo incipiente. Ahora, cuando nosotros, a partir de este trabajo, mejoramos el instrumento, fue presentado aquí aquella primera trabajo, esa corrida fue de 30 grandes empresas, de los cuales 26 resultados fueron válidos. Mejoramos el instrumento, lo volvimos a correr, más o menos 3 años después, en este caso 50 empresas, 42 resultados válidos, y yo les digo que la foto parece idéntica. Fíjense, la media hasta un poquito más baja, pero la precisión del instrumento no permite decir que eso sea un retroceso, Estamos dentro de los márgenes de error que tenemos. La dispersión también grande, los benchmarks siguen estando allí. Por supuesto, estas son investigaciones en una universidad nacional, los resultados son totalmente confidenciales, no se puede dar el nombre de ninguna empresa, pero les puedo asegurar que son las empresas que hacen mejora continua en Argentina. No faltan, sí, seguro que no faltarán, pero digamos, están las más grandes, las más importantes están acá. Entonces, esto es lo que me lleva a decir que estamos en una meseta, no parece haber una evolución. Nosotros le agregamos a esto, en la última versión, alguna medición de desempeño. Dijimos, bueno, ¿cómo podemos medir? Porque acá estamos viendo contra un modelo, pero ¿cómo podemos medir el desempeño del programa de mejora continua en la empresa? Por supuesto, lo más deseable que hubiera sido ver ahorros. Ayer tuvimos una magnífica presentación que nos hizo Andrés Villamor, mostrando cómo miden acá en Tenaris, Es excelente, muy bueno. Pero ese es un dato muy difícil de acceder, Es un dato a veces confidencial, los ahorros económicos, y tampoco la mejora continua es solamente ahorros económicos. Recién el director de operaciones lo explicó acá, la importancia para motivarse, para juntarse, para pensar juntos. Todo eso tiene un valor que no se puede llevar a pesos, aunque por supuesto, cuando quiero reducir costos, puede ser importante. O sea, ese dato nosotros no lo tenemos. Entonces pensamos, bueno, vamos a medir algunas cosas que creemos que están en la esencia del desempeño de la mejora continua. Participación de la gente, cuánta gente participa, cómo es la relación proyectos-personas, cómo producen proyectos de mejora continua y en qué medida los proyectos logran o no su objetivo. Eso es la barra azul, ahora explico la roja. Fíjense que confirma lo otro que yo había mencionado. El promedio está en una gama media, acá está, perdón, la barra azul estoy mostrando, está más abajo del 50%, muy afectado por la participación, que no alcanza todavía niveles muy importantes.
Por supuesto, siempre están los benchmarks que se salen de, ¿no? Pero si miramos el promedio, hicimos un segundo ejercicio que fue meterle otras variables al desempeño. Si el programa se sostenía en el tiempo, si evolucionaba el número de gente, si había encuestas de clima interno, cómo daban, si los proyectos estaban alineados con la estrategia de la empresa. Como algunas de esas cosas están mejor, fíjense que en promedio el desempeño 2, que es un indicador que al 1 le suma todo esto, mejora un poquito. Pero sigue mostrando que no salimos de ahí, ¿Se acuerdan los indicadores anteriores? 60%, 50 y pico. Bueno, acá quisimos medir de una manera diferente y estamos en el orden del 50%. Eso, no sé si decir nos habilita, pero nos hace pensar en ese amesetamiento. Y repito que hago este comentario crítico constructivo, porque hay empresas que vienen avanzando magníficamente. Estoy hablando de promedios. Si no reflexionamos aquí, ¿dónde vamos a reflexionar? Entonces, ahí viene un poco el planteo de hacia dónde deberíamos ir. Esta idea que está colocada en el nombre, ¿no? ¿Continuamos mirando a los íconos? ¿A quién no le gustaría ser Toyota, ¿no? Digo, entre comillas. Porque todos respetamos ese sistema de producción que sinceramente muestra ser magnífico. ¿Es perfecto Toyota? No, nadie es perfecto. Ojo, nadie es perfecto. Pero bueno, es bueno el sistema. No es el único, Yo no puedo hacer nombres aquí, pero en Argentina tenemos plantas muy buenas, como la de Toyota. No puedo hacer nombres, por supuesto. Esa es una. Otra posibilidad, ¿cuál es? Hacemos lo que seguimos la tendencia. No está mal seguir la tendencia, porque uno tiene menos probabilidad de equivocarse. Igual, si muchos van por aquí, ¿no? También hay poca posibilidad de distinguirse, ¿no? Siguiendo la tendencia, porque, claro, estoy en el lote, ¿no? De los que hacen determinadas cuestiones. Y la tercera fue este planteo desafiante que yo hice. Y si miramos la utopía, bueno, ahí entonces surgió la idea de vamos hacia la utopía. Planteémoslo en Sameco, si no lo planteamos en Sameco, ¿dónde? ¿No? Y acá les voy a tirar una curiosidad. A lo mejor alguno dirá, ¿qué es esto? ¿No? Vinimos a un congreso de mejora continua de literatura inglesa, ¿no? Bueno, cuando empecé a mirar, a mí me gusta mucho la etimología, dije, a ver, ¿de dónde viene utopía? Capaz que esto me orienta, ¿no? Un poquito. Y me enteré, a lo mejor alguno ya lo sabe, que es el nombre de un libro escrito por un escritor inglés, Thomas More, allá por el siglo XVI. Hasta ahí, mucho no nos aporta eso, ¿no? Pero fíjense lo siguiente, ¿por qué usamos la palabra utopía como lo usamos? Porque lo que hace Thomas More, no sé cómo se pronuncia en realidad, es describir un sistema de gobierno perfecto en una isla que se llama utopía. O sea, él hace todo un desarrollo, Inglaterra 1500, imagínense ustedes. El tipo era muy crítico respecto de los sistemas de gobierno, de las cosas que pasaban, aunque estaba en las clases acomodadas. Era la mano derecha de Enrique VIII, así que el tipo no le faltaba nada, pero por eso que a veces es bueno ser crítico. Por ahí no queremos que nos pase lo que le pasó a él, ¿no? Ahora voy a explicar por qué digo esto. Pero digo, creo que no tenemos ese riesgo. Entonces, Thomas More describe un sistema de gobierno perfecto en una isla con ese nombre. Etimológicamente elige el nombre porque del griego utopía puede tener dos orígenes, el más probable es el primero, o un no, topos lugar, el lugar que no existe, el no lugar, el lugar que no existe. O el bueno, topos lugar, el lugar bueno, el lugar ideal. El tipo se abstrae de la realidad y describe algo perfecto para lo que era su criterio, por supuesto. Bueno, ¿por qué hice el comentario que hice recién? Porque el bueno de Thomas More, que lo conocemos por su nombre castellanizado, Santo Tomás Moro, no le terminó yendo bien, porque en algún momento sus convicciones eran muy fuertes y cuando Enrique VIII se quería separar de su esposa para casarse con Ana Bolena y el Papa le dijo que no, y entonces él creó la Iglesia Anglicana, yo creo mi propia iglesia, dijo Enrique VIII y hago lo que quiero. Tomás Moro le dijo no, se opuso. Bueno, claro, el rey primero trató de convencerlo, no lo pudo convencer, perdió todo, su posición, sus pertenencias, y finalmente el rey se aburrió
y le cortó la cabeza, ¿no? Pero el tipo tenía tremendas convicciones. Ese martirio le valió que lo beatificaron, lo canonizaron, y Juan Pablo II en el 2000, yo no sé cuántos políticos sabrán esto, ¿no? Lo nombró santo patrono de políticos y gobernantes. Claro, el tipo renunció a todo por sus convicciones, ¿no? Está bueno, ¿no? Para todos está bueno, ¿no? Muy firme, muy convencido, ¿no? Hay una pequeña anécdota que dice que cuando subía al cadalso, parece que los escalones estaban medio gastados, parece que se usaba seguido. Le dijo a su carcelero que lo llevaba, dice, ayúdame a subir, dice, que de bajar me voy a encargar yo solo. Bueno, es una anécdota solamente, pero de ahí me vino a mí la idea de una analogía. Si él había descrito un gobierno perfecto en una isla con determinados principios, a los cuales no me voy a meter porque no es motivo de esta charla, ¿por qué no podíamos imaginar nosotros una organización con una mejora continua perfecta? Y dije, bueno, ¿cuáles son los principios? Y esto lo podríamos estar discutiendo todo el día, pero la mayoría de ustedes probablemente acepten de que estos que yo elegí no están del todo mal. Participación total, trabajo en equipo, método científico, enfoque en el cliente, el negocio, el usuario, depende de qué haga la organización, por eso puse esas variantes, y cuidado de las personas y la comunidad. Lo abro breve y sintéticamente para no extenderme demasiado. Participación total. Me traje acá un machete para no olvidarme de lo esencial. ¿Qué ocurre en esta organización perfecta? Todos participan, no porque los obliguen y los controlen, porque están convencidos de que esa es la mejor forma de trabajar. Yo puedo parar a un operario, a un empleado, y le puedo preguntar cómo es la mejora continua y me lo explica, lo entiende, lo conoce. Todas las áreas participan, los comerciales, los de administración y finanzas, recursos humanos, ingeniería, con entusiasmo, porque entienden de que la única manera es cooperar para resolver problemas del sistema organizacional, que nadie se salva resolviendo el indicador chiquito de su área si a la organización no le va bien. Por lo tanto, todos participan. La mejora continua es estratégica para los gerentes. Sentí mucha alegría cuando Gustavo dijo lo que dijo recién, ¿no? Uno a veces no lo escucha muy seguido. Y por lo tanto, como es estratégico, y ese también fue un ejemplo, lo que se comentó, y también lo comentaba ayer Andrés en la charla excelente que nos dio, frente a una crisis de corto plazo no cambia la estrategia. No se cae ese objetivo de mediano y largo plazo por la urgencia del corto plazo. El trabajo en equipo. ¿Qué significa eso? Hay dos palabras, consultas y consenso. La búsqueda del consenso es permanente. Las consultas se hacen frecuentemente, los cambios no son arbitrarios, caprichosos, nadie entiende por qué cambian las cosas. Porque primero se escucha a aquellos que van a estar afectados por el cambio, no para hacer lo que alguien diga. La empresa tiene su jerarquía y toma sus decisiones, pero todo el mundo tiene oportunidad de participar, de comentar, de plantear sus inquietudes. Lleva un poco más de tiempo planificar, pero los cambios son más consistentes cuando se ejecutan. Se busca información, se buscan consensos, las reuniones son... La gente viene a las reuniones, participa con entusiasmo porque son productivas y hay equipos a todo nivel. ¿Qué pasa con el método científico? El pensamiento organizacional es PDCA. Es PDCA. ¿Por qué? Y porque es lógico que cuando voy a enfrentar un problema, una decisión, ¿qué hago primero? Analizo la información, hago un diagnóstico, armo un plan, ejecuto, controlo. Es totalmente, tiene que ver con el sentido común. No importa que no sepa nada de Deming, ni de Sheward, no interesa. Entonces el pensamiento es PDCA. Siempre hay diagnóstico previo a los cambios, con lo cual los cambios tienen una explicación. Se entiende que la experiencia es muy valiosa, pero se atomiza sin método y viaja con el individuo y no se aprovecha, por lo tanto. Y hay desconfianza de los preconceptos, a los que hay que desafiar. Estoy hablando de la utopía, ¿verdad? Esta es la organización que yo creé como perfecta. Enfoque en el cliente y el negocio y el usuario. Bueno, acá es más simple, pero tremendamente importante. Todos entienden que la organización existe porque lo que hacen tiene un destinatario. Se llame cliente, se llame usuario, se llame como se llame, porque depende de qué hace la organización. Si no existieran esos destinatarios, no existiría la organización. Por lo tanto, cada decisión importante que se tome está en mente si eso puede afectar y cómo a ese destinatario. Y en ese caso, eso puede modificar la decisión.
O sea, ese concepto está muy claro. Y todos operan con ese concepto en mente, aún hablando del cliente interno, no solo del cliente externo. Con lo cual esto armoniza el funcionamiento de la organización. Y llegamos probablemente a la más desafiante, pero que no podía dejar de plantearlo, el cuidado de las personas y la comunidad. ¿Qué significa eso? Eso significa condiciones muy desafiantes, pero críticas para salir de la meseta de la mejora continua. Condiciones de empleo estable, salvo situaciones excepcionales. Las personas saben que son necesarias y son cuidadas también por la organización. Clima satisfactorio, se puede trabajar con un clima distendido, con cierto toque de familiaridad, más allá de que cada uno asuma plenamente las responsabilidades que tiene. Estoy hablando de la utopía, no me miren con cara rara. Salario justo y reconocimiento. Todos sienten de que perciben un salario justo para su función, pero eso no impide que haya distintos tipos de reconocimiento. Acá no estoy hablando solamente de dinero, en función de los aportes extraordinarios que las personas y los equipos hacen. La comunicación fluye, no hay barreras entre departamentos ni barreras jerárquicas, porque todos entienden de que, estando comunicados, pueden operar como un gran equipo que finalmente tiene un resultado único como sistema, y que si ese resultado único como sistema no aparece, toda la organización tiene riesgo de desaparecer. Hay alineamiento de objetivos, con lo cual los individuos sienten que finalmente si a la empresa le va bien, a ellos también les va a ir bien. Y hay un cuidado extremo por el ambiente y por el cumplimiento de las legislaciones vigentes. Esto es lo que yo imaginé para mi empresa utópica. Claro, a esta altura ustedes dirán, bueno, ¿qué tomó? ¿No? La verdad es que pensé que podía ser un planteo interesante, más allá de que se lo pueda modificar y seguramente hay muchos matices para discutir, para establecer esta condición que en la mejora continua tenemos, y creo que todos coincidimos, dónde estoy, dónde quiero estar, porque eso por lo menos, aun cuando nunca pueda llegar a ese lugar, la utopía, sé hacia dónde quiero caminar. Entonces la idea es que cuando yo establezco eso, estoy parado aquí, quisiera estar allá, puedo empezar a mirar cuál es el camino, cuáles son esas piedras que tengo que ir poniendo para armarlo. Seguramente el camino está, o existe, o es posible, aun cuando no lo veamos, porque si ahora ustedes me preguntan, ¿cómo se hace todo eso? Yo no tengo una fórmula, una respuesta para darles hoy aquí en este momento. Hay muchas cosas grandes y pequeñas que hay que ir haciendo para construir ese camino. No todos tenemos la misma responsabilidad, pero todos podemos hacer algo seguramente desde nuestro lugar. Los líderes tienen la mochila más cargada, no hay ninguna duda. Absolutamente ninguna duda de eso. Porque son los que llevan la bandera, y son los que la gente mira. Pero el camino se construye en conjunto. Hace falta determinación, sin duda, y la idea de desafiar a los preconceptos y a esas restricciones que son las primeras que surgen cuando uno quiere hacer algo que la experiencia le dice que es imposible. Eso es un poquito el desafío. Ahora, en este punto de la reflexión, y con esto ya voy cerrando, llegué a la conclusión de que finalmente esto podía ser incompleto planteado de esta manera si lo dejaba solamente con esta idea de aquí estamos, ahí está la utopía y caminemos, ¿no? ¿Por qué? Por lo siguiente, y aprovecho para ya hacer las conclusiones de la charla. Estamos en una meseta, eso podríamos discutirlo, repito, pero con un instrumento que tiene una relativa precisión, pero nos da una idea genérica importante con la muestra que hemos tomado, parece mostrarnos eso. ¿Es posible imaginar una empresa utópica? Sí, lo hice yo en este pequeño ejercicio, ustedes le pueden meter los cambios que quieran, pero es posible hacer ese planteo y ver entonces la diferencia con la situación actual. Hasta ahí, más o menos lo que ya habíamos comentado. Ahora, la pregunta es, para ir cerrando, ¿podemos considerar a la empresa como una isla, como hizo Tomás Moro, totalmente aislada del contexto? Bueno, creo que la respuesta es no. Con lo cual, hay algunas consideraciones adicionales que tenemos que hacer.
Hay otros actores afuera de la empresa que juegan también un juego en este perfeccionamiento de la mejora continua que estamos planteando. Las universidades y las instituciones públicas de apoyo pueden tener un lugar destacado, generando nuevos conocimientos y transmitiéndoselos a las organizaciones que los pueden usar. Sameco ha entrado en los últimos meses en una fase de colaboración muy importante con el INTI, desde acá no visualizo bien, seguramente hay gente del INTI acá en esta sala, que está haciendo un trabajo extraordinario de apoyo, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Ese trabajo tiene un valor tremendo de ir acercando los conocimientos para ir organizando mejores sistemas de gestión. Creo que Sameco también desde su lugar está cooperando con eso y por suerte, Miguel lo dijo recién, ayer se reunieron acá un conjunto grande de universidades y aspiramos a que sean muchas más. Estamos trabajando en la formación de los profesionales con estos conceptos de mejora continua y los trabajos de investigación, la idea es trasladarlos a las empresas. Eso es un elemento importante. Otro elemento importante es que el Estado también tiene un rol sustancial en esto, con sus políticas que tienen que permitir que los ambientes de negocio y de trabajo permitan el desarrollo de esta organización utópica que yo mencioné. Hay un modelo que la mayoría conocerán, que es el triángulo de Sábato, ¿no? Que muestra la necesaria coordinación entre estos actores, ¿no? Entre el gobierno, entre las instituciones públicas como las universidades y entre las empresas productivas, ¿no? El modelo hablaba fundamentalmente de desarrollo tecnológico, de ciencia y tecnología, pero aplica perfectamente para esto, ¿no? Tenemos que ser sinceros, si no lo somos aquí, ¿dónde? Es muy difícil hablar de mejora continua en una organización donde la persona sea la variable de ajuste, ¿no? Donde yo hoy te pido que me ayudes y mañana te dejo sin trabajo porque no me cierran los costos, ¿no? Es duro decir esto, pero es la realidad, ¿no? Es muy difícil. Entonces, sería injusto solamente decir que la organización tiene que tomar decisiones muy importantes, ¿no? No la podemos aislar del sistema, pero las decisiones fuertes de que la mejora continua esté en la estrategia están dentro de la organización. El contexto, con toda esa potencialidad que hemos comentado, debe acompañar para que esto pueda ocurrir, ¿no? Ojalá que entre todos, sea cual fuere nuestra función, podamos ir poniendo alguna piedrita en ese camino hacia la utopía, sea esta que yo mostré o sea la que ustedes tengan en mente, ¿no? Muchas gracias.